Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 18. Como siempre, ya saben ustedes, revisamos la actualidad de lo que ocurre acá en Bolivia y lo que ha pasado los últimos 7 días. Hoy tenemos la presencia de Orlando Peralta, analista que ustedes ya conocen, nos ha acompañado en otras ediciones de Epicentro con bastante ánimo y con bastante interés. Solo para recordar, el análisis de Orlando Peralta está presente en El Espectador de Colombia, La Tercera de Chile, Clarín de la Argentina, Latinoamérica 21 de Uruguay y La Folha de Sao Paulo de Brasil. Entonces, su análisis es no solamente ya a nivel nacional, no tiene reconocimiento fuera de nuestras fronteras. Bienvenido a José Orlando y también con nosotros, como siempre, Gregorio Lanza. Buen día, Jorge Luis. Buen día, Gregorio. Gracias por la invitación nuevamente al programa. Buen día a todos. Empecemos. Sin duda, el tema que acapara la atención de todos es los resultados de las elecciones. El día después, estamos en el día después y ahora con la cabeza un poco más fría vamos a analizar e intentar ver lo que Bolivia ha decidido. ¿Qué pasó con los resultados oficiales? El Tribunal Supremo Electoral mostró los resultados oficiales el día de ayer y la conformación final la estamos viendo ahorita en pantalla. 55.1% para el MAS, 28.83% para Comunidad Ciudadana. Creemos con el 14%. Los partidos que tienen mayor votación, según los resultados oficiales. ¿Y cómo ha quedado compuesta la Asamblea Legislativa? En términos de asambleístas, 94 asambleístas para el MAS, 52 para Comunidad Ciudadana y 20 para Creemos. Sin embargo, estas no son noticias absolutamente complacientes para el MAS, porque el MAS no tiene los 2/3. Logró sumar 96 asambleístas y requeriría 110 para completar a esos 2/3. Efectivamente, Jorge Luis, tenemos un claro ganador, es el movimiento al socialismo. Sin embargo, y para festejo de la democracia, no tiene los 2/3 que en el pasado le permitió no participar en procesos de diálogo, de concertación y tomar las decisiones que definía en Palacio Evo Morales. Ahora la situación ha cambiado. En Palacio ya no está Evo Morales y este es un nuevo elemento, creo, muy importante. Hay un cambio en la situación, hay una renovación. Importantes sectores de la población que estábamos cansados de un gobierno de carácter autoritario, ahora vemos con cierta expectativa nuevos rostros en el MAS y se abre una oportunidad de abrir procesos de diálogo para enfrentar los grandes problemas del país. Pero empecemos a analizar por qué han cambiado los votos, cuál ha sido los virajes más importantes en la intención de voto de la población. Y en ese sentido, Orlando, ¿nos podrías ayudar a explicarnos? Yo simplemente termino la pregunta con esto. Hay un analista que habla de que de los 9 puntos de Chi, 7 han pasado al MAS. Chi se quedó con 2. Y lo que está claro a ojos vistas es que de los 37 puntos que tenía Carlos Mesa, 8 puntos se han ido a Camacho. No había Camacho antes en el escenario electoral y eso ha sido traspasado hacia Camacho. Y esa sería una explicación de los cambios sustanciales en la votación en este proceso electoral 2020. ¿Qué opinas al respecto, Orlando? Bueno, me preguntaría, ¿qué factores han determinado para que determinados votantes indecisos? Porque ayer vi una aclaración interesante de página 7 sobre las encuestas que ellos hicieron. Ellos aclaran, ¿no?, que piden disculpas porque justamente consideran ellos que mucha gente no dijo en realidad por quién iba a votar, o sea, el famoso voto oculto. Pero de todas maneras hay un 20% de indecisos que estaban ahí, que ellos lo reflejaron y es justamente lo que le ha permitido al MAS. Esos indecisos han votado por el MAS. Pero más que yo analizar el tema de cuántos se fueron para quién,
Quisiera saber qué motivó a los indecisos a decidirse por el MAS. Y aquí es importante analizar muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos internos, externos, sin sesgos, sin necesidad, digamos, de querer tergiversar la realidad, sino tratar de entender, digamos, por qué. Y hay varios factores. Creo yo que uno de los primeros, por ejemplo, ha sido el hecho de que desde el momento que la presidenta, el gobierno interino, la puso como candidata a su presidenta, a la presidenta. Creo yo que desde ahí empezó a haber una suerte de desencanto. ¿Y por qué digo esto? Porque el MAS tiene una habilidad discursiva que quizás ningún partido la tiene, de plantear nosotros versus ellos. Y cuando el MAS dice ellos, al momento que el gobierno interino puso de candidata a su presidenta y después cuando se descubrió el tema de los hechos de corrupción, entre otros factores, ya empezó a haber una suerte de inflexión, digamos, ¿no? O de desencanto con lo que había empezado, con lo que había sucedido en el 2019. Ah, para eso querían tomarlo a Evo, para gobernar con corrupción y para que se aproveche. Y bueno, y desde la izquierda, pues el MAS tiene esa interpelación y para el MAS todo lo que hay para el frente de derecha, o sea, a todos los meten en la misma bolsa. Por lo tanto, el vínculo que hay entre Mesa, aunque no haya, sabemos que no existe, pero ellos, digamos, interpelaron, bueno, nosotros, la izquierda, el progresismo, el proceso de cambio, el MAS, etcétera, versus ellos, ahí están. El futuro de Bolivia es ese, si votan por Mesa o por Camacho, van a hacer lo mismo que está haciendo la presidenta. El tema de corrupción y el tema de la arrogancia discursiva del ministro, que sabemos cómo es, y algunas violaciones estatales, violencia estatal, ¿no? Bueno, también lo que hubo en noviembre, hubieron varias muertes. O sea, una serie de factores, más otras cosas que se fueron desarrollando. Quizás yo podría decir chambonadas estratégicas de uno y otro lado en el caso de Mesa, en el caso de Camacho, que se enfocó Orlando, mucho. Orlando, para profundizar en el análisis, en este primer punto, coincido plenamente contigo. Y yo aditamentaría el tema del discurso racista, el discurso discriminador, que permanentemente, ante los ojos de la población rural de Occidente, aparecían como los culpables de la expansión de la pandemia, los indios brutos, ¿no? Los que no toman las medidas de previsión. Hay una imagen incluso de un ministro riñendo a unos campesinos, creo que es en Patacamaya, muy dura. O sea, es el patrón de la antigua hacienda que está riñendo a los... El carácter señorial de Zabaleta, el carácter señorial, exactamente. Y esto fue muy marcado, que se junta y se potencia con la polarización Oriente-Occidente. Que algunos colegas dicen no, pero efectivamente, porque en este esfuerzo del MAS por homogeneizar al enemigo, que el enemigo son ellos, derechas, racistas, ¿sí? Incorpora el aspecto de Oriente, porque también en Oriente, y yo he señalado a amigos que tengo comentaristas muy importantes en Santa Cruz, que utilizaron un lenguaje discriminador, ¿no? O sea, estos del MAS son relacionando con indios, o en las movilizaciones de agosto que son bestias. Entonces, se produjo un cóctel explosivo que le permitió al MAS cohesionar y que en el imaginario de la mayoría de los sectores rurales, inmigrantes de las ciudades, digan, esto va a ser peor, vamos a volver al pasado. Preferimos un gobierno que conocemos estable, pero nuestro. Fíjese algo, Gregorio, importante. Bueno, nosotros estamos aquí tratando de entender, analizar, porque tenemos ciertos elementos para el análisis y podemos hacer más, ¿cómo se dice? Profundizar más, ¿ya? Podemos desmenuzarlo, mejor dicho. Pero para mucha gente no tiene el tiempo ni las posibilidades de hacer esto y querer entender. Por lo tanto, bueno, vota por lo que ven, primero ven su ojo, la primera emoción que tiene y lo que le dice mucha gente. Y ese voto, digamos, es masa. Ahora, por ejemplo, usted dice algo interesante. El tema de bestias humanas, que lo dijo el presidente del Comité Cívico, el Calvo. Por otro lado, lo que también dijo el Marcos, el tema de que yo no estaría nunca con, no sé, por Marinkovic. Bueno, fueron extremos discursivos. Pero aquí tenemos que distinguir algo. No lo dijo Camacho. O sea, sabemos que el Comité Cívico, Camacho viene del Comité Cívico, pero no lo dijo Camacho necesariamente. Lo dijo el presidente del Comité Cívico. Que hay que diferenciar entre Comité Cívico y Creemos. Y ahorita hay que diferenciar entre Creemos, Comité Cívico y Unión Juvenil Enseñista. O sea, uno puede decir, todos son lo mismo. No, señores. Obviamente hay un vínculo, digamos, institucional, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente en este momento son lo mismo, porque el presidente del Comité Cívico se ha desmarcado de lo que propuso la Unión
Unión Juvenil de salir a bloquear, que ha sido un total fracaso. Después hablaremos de eso. Pero eso hay que distinguirlo. Y ahora, esa polarización discursiva que hubo Oriente-Occidente, digamos, que de cierta manera jugó en contra de ambos, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, no necesariamente los candidatos de Creemos y de Comunidad Ciudadana lo planteaban. O sea, no estaba en su discursividad política electoral. Sí quizás estaba en algunos militantes y en algunos intelectuales, en algunos grupos que lo utilizaron y que bueno, también eso fue perjudicial para los ojos de este 20% indeciso. Ah, estos se están peleando, estos quieren esto, son racistas, son señoriales, etcétera, etcétera. Y bueno, empezó a distorsionarse y la gente a desencantarse. Y con esto concluyo esta intervención. Creo yo que la diferencia entre 2019 y 2020, que ojo, también eso hay que analizarlo y aclararlo, para mí que el 2019, el problema que había, Evo para mí estaba con un descenso de popularidad. Y para mí, hubieron actos irregulares. Fue obvio eso, porque mucha gente estuvo ahí metida. Ahora, eso era el efecto del 21F. Había ese desencanto. El 2020 el ascenso de la presidenta, la corrupción que hubo, la bofetada moral que nos dieron con el robo de los respiradores y todas esas cosas en pleno, cuando la gente estaba en el peor momento, muerte, hambre, etcétera, etcétera, fue terrible, ¿ya? Y después eso fue acumulando, por lo tanto ya no fue una crisis, o sea, ya no predominó la crisis política democrática por el tema del 21F, que era lo que prevalecía, empezó a prevalecer la crisis socioeconómica. Yo conozco mucha gente, no conozco, aquí termino, que mucha gente, Gregorio, en Santa Cruz, en mayo le hablo, almorzaba té con pan, le digo, o sea, eso es terrible, digamos, por otro, de ahí empezó todo, ¿no? Y la gente ya fue cambiando y dándose cuenta de muchas cosas, y bueno, eso es lo que sucedió, o sea, esos son uno de los motivos, ¿no? Para llegar a esto. Y coincido plenamente y me alegra porque además ayer yo enviaba un artículo a página 7 donde comenzaba señalando eso. ¿Qué pasó el 19 y qué pasó el 20? Porque ahora algunos analistas vinculados al MAS ciertamente dicen no hubo fraude. Claro que hubieron una serie de no se puede confundir, no se puede confundir y eso también es importante distinguirlo. Exactamente. Hubo en ese momento una serie de hechos irregulares que se llamó al final fraude y que afectaron de manera muy importante la votación porque eran los márgenes muy estrechos. Hoy en día incluso me atrevo a decir que en algunas áreas rurales han llenado ánforas con votos del MAS porque no había control de la oposición, no había nada. Entonces había un claque ya conformado antes, pero eso ya no significa nada. Ahora la tendencia es otra. Ahora, y el MAS gana, -2, -3%, -4%. Gregorio, entre prensa, y los actores son otros. Arce no es Evo. Y los actores son otros. Y en ejemplos concretos, yo tengo colegas del movimiento campesino, amistades de las viejas luchas, que eran masistas, dirigentes de la Confederación, que en las anteriores elecciones se acercaron para ver puentes con Mesa, ¿no? Para ver puentes con Mesa, apoyar a Mesa. El equipo de Mesa y el claque los rechazó, que es otro tema, las campañas. Y esa gente no me entra en detalle, pero con lo que me dice de la palabra rechazo, ya me dice mucho. ¿Por qué? O sea, no sé por qué, o sea, no entiendo eso. Discúlpeme. Lógica, una lógica señorial, somos los puros. Esa fue la lógica de la campaña de Mesa y entramos a Mesa porque coincidimos en fraude, entramos a campañas. En la anterior elección, la campaña de Mesa fue elitista, pero el contexto le favorecía y entonces el voto útil le ayudó. Esa misma campaña hoy en día con la pandemia pues le ayudó a bajar votos, ¿no? O no conquistó nada en ningún lugar, en las áreas rurales, en La Paz, en un lado. Se mantuvo la campaña señorial, sectaria, que no le permitió articular absolutamente nada. Y entonces creo que ese ha sido un tema central en la campaña y que alguna gente se anima a decir, aunque es del próximo bloque, que el MAS es el único partido moderno en Bolivia, pero hablaremos eso más adelante cuando hablemos de hegemonía del MAS. Pero campañas, tú tenías algunos apuntes sobre campañas y Jorge Luis también, que conoces el tema. Pero sí, Orlando, tú hablabas de campaña. No, claro, bueno, en el hecho de las campañas, en el caso de Comunidad Ciudadana, ¿no? Que su discurso político no fue más allá de Santa Cruz. De hecho, ayer Camacho habló y agradeció a Santa Cruz, pero Camacho también tuvo
aunque no fue lo suficiente, pero tuvo cierta votación en Cochabamba, si no me equivoco, o en otro departamento. Yo creo que debería él decir, agradezco a los votantes de Santa Cruz y de otro departamento, o de Bolivia. 14% tampoco es más de lo que sacó el año pasado Oscar Ortiz. Y también hay votación del interior. Por lo tanto, ese ensimismamiento regional, ¿no? Es quizás lo que no logran entender. Y si el momento que rompan esa cáscara, creo que puede dar un paso importante, pero eso es tiene que haber una autocrítica. Y por otro lado, lo de Mesa, usted me corrobora algo que más o menos uno tenía como intuición, pero eso también es evidente, ¿no? Y así lo sintetizo, ¿no? Mientras Comunidad Ciudadana no salió de la hollada, Camacho no salió del cuarto anillo, digamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Bueno, sí. Si no con Santa Cruz, el cuarto anillo tenemos 10 anillos, más de 9 anillos, pero hasta el cuarto anillo, digamos, no es que vivan los más ricos, no, es que vive el sector, digamos, clase media, es donde más establece. Bueno, también está el Urubó, que es más allá del cuarto anillo, pero es una forma de decir, ¿no? De no salir más allá de la zona de confort, digámoslo así. Por lo tanto, eso también ha sido complicado, ¿no? Jorge Luis, tus criterios, ¿cómo ves el tema? Más que criterio, ya creo que ha puntualizado muy bien, como siempre, Orlando. Yo tendría una pregunta sobre lo que ha planteado, dirigida a Orlando. ¿Se ha reconfigurado, entonces podríamos decir que se ha reconfigurado el escenario político nacional, tal como tú lo estás planteando, Orlando? Y además me llama la atención cuando tú mencionas el caso propio y particular de Santa Cruz. ¿Existe también una reconfiguración interna del poder político dentro de Santa Cruz? Interesante pregunta, Jorge. Todavía no está claro porque vienen las elecciones departamentales y municipales, ¿ya? Ahí va a ser el desafío de Creemos y de Comunidad Ciudadana, bueno, y del MAS, obviamente, acá hablando de Santa Cruz, ¿ya? Porque, bueno, sabemos, se consolida que el MAS tiene 500.000 de votos en Santa Cruz, fieles, digamos, si vale el término. Ahora, yo no sé en qué medida eso va a ser automático para el próximo candidato a gobernador del MAS en Santa Cruz. Si esos 500.000 va a votar automáticamente, eso no podemos decirlo. Porque, bueno, en anteriores elecciones, Rubén Costa siempre ha ganado, ¿ya? O sea, es fuerte. Ahora Rubén Costa no va a elecciones por norma. Ya lo dijo, yo no soy candidato. Pero Demócratas tiene un partido político medianamente institucionalizado, quizás uno de los partidos políticos más institucionalizados de Bolivia en este momento, porque ojo, ganó la alcaldía de Cochabamba, la gestión es otra cosa, pero la ganó la alcaldía de Cochabamba, yo cuando lo vi eso realmente consideré que ya Demócratas se estaba proyectando seriamente a nivel nacional. Bueno, pero lo que pasó después ya fue otro análisis. Ahora, en el caso de Santa Cruz, del departamento, creemos, obviamente, esa es la gran diferencia entre Demócratas y Creemos ahorita. Mientras Demócratas tiene una institucionalidad partidaria por los años de trabajo, por un liderazgo visible, como fue el caso de Costa, gobernador, y con éxito electoral. Costa no sabe perder también. Camacho, obviamente, Creemos, tiene un liderazgo visible, fuerte, que es Camacho, pero su institucionalidad como partido están haciendo, digamos, es débil. Ojo, no le pidamos mucho también porque tiene 9 meses de existencia, pero tienen la prueba ahora de fuego con las elecciones departamentales y municipales, ¿ya? Por lo tanto, hay esa disputa. Y el MAS está también como partido competitivo en Santa Cruz en este momento, está fuerte. Ahora también me preocupa que hay otros candidatos. Comunidad Ciudadana también ha dicho que va a participar para la gobernación. También está un candidato que es el alcalde de un municipio de la Chiquitanía, que es un caballero que hace tiempo está trabajando. Y no me extraña que aparezca un par de más. O sea que estamos hablando de por lo menos unos 6, 7 candidatos a la gobernación de Santa Cruz. Todavía no quiero darle la alcaldía, que es otro problema, es otra situación, no problema, es otro escenario diferente, porque ahí también está la alcaldesa interina, que no sé si va a ser candidata, pero tiene una estructura, Santa Cruz para Todos, tenía alianza con Creemos, no sé en qué medida va a seguir esa alianza. También Rubén Costas ha dicho que va a poner su candidato a alcaldía, y es muy probable que el candidato de Demócratas a la alcaldía de Santa Cruz sea Rubén Costas. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que el mapa político electoral nacional, a partir de los gobiernos departamentales y municipales, va a completar el mapa, y recién ahí vamos a darnos cuenta cómo está la correlación de fuerza. Porque, ojo, con esto concluyo, sabemos que en el 2005 el contrapoder al MAS, cuando ascendió Evo Morales por primera vez, si bien había un gobierno dividido en el Senado, pero los gobernadores pues, hicieron el contrapoder real, digamos, ¿no? Por lo tanto, creo yo que en este momento se podría ser otro escenario, pero veremos cómo se comportan en Santa Cruz, por lo menos, que es la gobernación, digamos, políticamente hablando, tiene mayor simbolismo a nivel nacional como centro de resistencia. Veremos a ver quién gana y cómo se configuran, quiénes llegan a administrar. Con este análisis de Orlando hemos entrado al tema de qué pasa en Santa Cruz. Ahí y como el tiempo nos apremia, creo ya no es necesario incluso mostrar
nuestros cortes para entrar en cada tema, nos has hecho un pantallazo de lo que sucede en Santa Cruz. Quiero hacer algunos apuntes. El primero, que Camacho estará con un problema serio porque, por un lado, tiene una base joven radical. Es de los activistas que estarán en las calles, son los activistas que le han dado esa fuerza, ese ímpetu en las campañas, incluso no solo en Santa Cruz, efectivamente, pero que es un sector radical. Y creo que Camacho se va a mover entre ese radicalismo, pero además en la necesidad ahora y hacia adelante de conquistar el futuro y demostrar a la gente cierta estabilidad. Porque el tema central, y eso es parte de la campaña de Arce Catacora, varios analistas lo han señalado, a pesar de todo, y para el voto que no analiza Camacho, Arce, perdón, tenía la imagen de estabilidad y prometía que iban a volver el tiempo de las vacas gordas, que ese es otro de sus grandes desafíos. En el caso de Santa Cruz, coincido en que hay un escenario muy peculiar. Coincido en que Demócratas tiene la estructura más seria en Santa Cruz, más establecida, y que, ojo, no está resuelto, y lo más probable es que Costas vaya a competir en la alcaldía de Santa Cruz. Y ahí tiene, creo, mucho chance, porque Camacho era la gobernación y Costas posiblemente a la alcaldía. Y ha habido un sentido de mucha gente en el país de distribuir también el poder. Y no te olvides que en las épocas de hegemonía total, con 2/3 del MAS, las gobernaciones en varios departamentos estaban en manos de la oposición. Entonces, yo creo que, en definitiva, este es el escenario muy rico, muy competitivo en Santa Cruz y que va a ser uno de los lugares donde se planteen las nuevas tendencias y los desafíos también, las tensiones también con el gobierno central. Y yo quiero, por el propio tiempo, entrar al tema de la hegemonía, porque estamos hablando ya de eso. Estamos hablando de un MAS que es un partido que ha vuelto a recobrar una mayoría electoral. Ese es el MAS. Tiene un problema con Santa Cruz, pero yo diría que esta hegemonía del MAS tiene dos particularidades. Una, que al interior hay una disputa muy grande entre diferentes sectores que ya se han ido perfilando. Es decir, hay los nuevos sectores generacionales, diría, como por ejemplo Eva Copa, Andrónico, este propio joven Orlando Gutiérrez, dirigente de la Federación de Mineros, que ahora está enfermo, le ha sucedido algo, hablan de un atentado, pero toda esta gente y las juventudes del MAS que... Loza, senador no, pero Loza yo lo pongo en los que son los más fieles, no a Evo Morales. Pero es la gente de Evo Morales. Una pregunta que no la tengo clara. Loza y Andrónico vienen de la federación, ¿no? O sea, son de los cocaleros. Pero la gran diferencia es que Loza es el ala radical, es soldado de Evo Morales. ¿No? Loza es de esa corriente. ¿Loza es presidente de una federación o qué cargo ocupa? Sí, es presidente de Chimoré, si no me equivoco. En cambio, Andrónico es el vicepresidente de las 6 federaciones. Después de Evo, digamos. Pero Andrónico es el joven, Andrónico es el preparado, ha estudiado ciencia política, y Andrónico es la renovación. Tiene discurso, tiene buen discurso. Además, tiene buen discurso, pero como es en política y lo que muchos analistas pasan es el tema del sentimiento, de la emoción. Y a Andrónico, Evo Morales lo ha tratado muy mal, porque a Andrónico se le ocurrió decir, cuando Evo Morales ya no corría, yo podría reemplazarlo a Evo Morales en la candidatura. Un error grave. Entonces, un error grave de joven inexperto que empieza a correr, y ahí Evo Morales lo tiene crucificado. Y Andrónico sabe de eso, es consciente y es lo suficiente inteligente como para decir, bueno, los tiempos que vienen son tiempos del desafío de la juventud. Ese va a ser un problema al interior del MAS muy grave, ¿no? Y el otro, el problema del MAS hacia afuera, ¿no? Como en Santa Cruz, cómo se expresan además estas tensiones con Santa Cruz, cómo se maneja.
Y el problema finalmente de Evo Morales, que Evo Morales va a estar en las espaldas de Arce Catacora, respirando sobre Arce Catacora para no perder el poder. Creo que estos son los temas que le complican la hegemonía que empieza a tener el MAS en el sistema político de nuevo. Yo creo, Gregorio, que, o sea, es algo de humanos, no es algo del MAS, sino algo de humanos. Me parece a mí que no creo que va a ser una salsa de leche lo que el gobierno las cuestiones internas del MAS con esa categoría de gobierno. No la gobernación, no el gobierno en sí, la gestión hacia afuera, sino internamente por esas corrientes internas que hay, por la emergencia de nuevos actores jóvenes que van a querer representatividad, van a querer poder, van a querer ministerio, van a querer espacio en la burocracia, y los que los que estuvieron antes. O sea, hay diferentes, a mi modo de ver hay diferentes, no las conozco bien, pero con lo que uno ve, porque es un partido realmente grande, tiene mucha gente, va a haber una pugna interna por espacios de poder, ¿no? Y ahí se le va a complicar. Y no creo que, digamos, somos humanos, por eso le digo que entre Arce Catacora y Evo Morales haya coincidencia en todo. Seguramente van a haber disputas, porque me imagino que Arce Catacora también va a querer tener gente de confianza con él, que no necesariamente puede ser gente que esté con Evo Morales. O bueno, no sabemos, ¿no? Internamente cómo son los términos internos, pero me parece que ahí también, ya en el proceso de gestión, cuando se sienta en el sillón presidencial y empieza a gobernar, me parece que también él va a tener prioridades. No creo que Evo Morales esté todo el día en su despacho, digamos, dando órdenes directas, porque también él tiene que tener prioridades, porque también responde a ciertos grupos que quizás internamente son grupos que quizás haya conflictos internos, no de intereses, como le decía. Por lo tanto, hay que esperar, yo esperaría, yo no quiero decir un escenario a mí me gusta hacer más la perspectiva. Ahí entiendo tu actitud más científica de decir los hechos. A mí me gusta más la perspectiva política. Y ahí yo digo los conflictos que se vienen adelante, porque ese era nuestro tema que iba cerrando todo este diálogo. Los conflictos que se vienen adelante van a ser al interior del MAS con la gente que quiere 140 ministerios. Y entonces eso no va a poder resolverlo. Ya lo dijo el presidente electo. No es voy a crear 140 claro. ministerios ni voy a entregar, pero ahí van a comenzar los problemas y entonces se van a generar tensiones. Y con los grupos radicales, yo creo, también en Santa Cruz por el poder que tiene, pero entendemos que hay un comité cívico que, como lo ha señalado, es diferente, pero que también está reflejando una cautela porque el país necesita producir, la gente necesita trabajar, como decías, la gente necesita ganar el pan de cada día. Y eso va a ser un aspecto que va a mitigar un poco la conflictividad. Jorge Luis, creo que el tiempo nos está comiendo, tus criterios, ¿hacia dónde vamos? Sí, nos va a faltar, como siempre, tiempo. Bueno, sí, la última pregunta tal vez dirigida a ambos, ¿no? Ambos. ¿Qué está pasando entonces con el MAS? ¿Hacia dónde va la dirección del MAS? ¿Va a convertirse tal vez en un bucle donde todo va a terminar girando en torno al MAS una y otra vez? Yo todavía no me atrevo a plantear, a hacer algo prospectivo en ese sentido, porque falta un elemento que son los nuevos gobernadores y alcaldes, ¿no? Así que a partir de ahí yo creo que vamos a tener una imagen más clara de lo que puede suceder ya en el transcurso del año 2021 completando el mapa político boliviano, ¿no? Nacional, departamental y local. Y por lo tanto, a partir de ahí creo ya más o menos habrá más claridad y podremos ver cómo se va a configurar esto, cuáles son las tendencias. Ojo, y van a haber elecciones de gobernadores y departamentales ya cuando Arce Catacora esté terminando sus 100 días, digamos, como se dice, ¿no? Sus 100 días de luna de miel. Ya cuando Arce Catacora ya esté entrando en el camino ya del gobierno, ya después de la luna de miel y todo eso, que es cuando recién asumen los primeros 100 días. Por lo tanto, es un momento oportuno, ¿no? Para poder tener, estamos hablando de marzo, febrero, marzo, de ver cómo se va a proyectar todo esto, qué señales también va a dar Arce Catacora cuando instale su nuevo gabinete y ciertas decisiones que vaya tomando a principio de año, ¿no? Seguramente van a haber indicios de lo que puede ser, digamos, su gobierno, ¿no? Por lo tanto, hay todavía mucho hay que esperar. Yo eso también planteo siempre, ¿no? Cuando me preguntan, tenemos que tener paciencia, porque a mí muchas veces en unas entrevistas, pero ahorita, bueno, esperemos, tengamos paciencia, porque ahorita yo no me atrevo a dar una conjetura. Sin embargo, Orlando, aquí viene el pero mío siempre. Sin embargo, hay dos elementos que nos pueden permitir avisorar algo. El elemento histórico. La historia nos muestra cuando el MNR fue
Cuando el MNR fue gobierno, fue tan poderosa su impronta en la historia del país que al final las disidencias salieron del propio MNR. O sea, estuvo Paz Estenssoro, Siles Suazo, No, pero cuando se Gregorio, quiere justamente repostular el en MNR. eso me baso, No, la disidencia. O ese sea, es eso es un tema. No, ese es el exacto. subconsciente que tengo, digamos. No me acordaba, pero el Ya, subconsciente y la experiencia. exacto. Y el La peronismo, experiencia es esa. y el Y el peronismo. peronismo también. Las facciones salieron de ahí. Que me Exactamente. quedaba con Barrientos, después vuelve Siles Suazo, Ñuflo Chávez en Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces hay un perfil así muy interesante que nos dice posiblemente la perspectiva, el cambio va a salir de una corriente importante del MAS. Y la otra pregunta, en el caso de Mesa, está anclado en La Paz y en Occidente. No tiene entrada a Santa Cruz como contrapartida, ni Costas ni Camacho tienen entrada en Occidente. Y ahí es la otra pregunta, ¿entenderán eso algún día? ¿Entenderán que para ser un partido moderno se necesita la unidad de Occidente con Oriente, con estructura partidaria? No, o sea, como que un mix, ¿no? Un mix de todo cediendo al centro, pero bueno, eso es casi ciencia ficción en Bolivia, Gregorio, donde todos los políticos son, ¿no? Como lo tiene el MAS, ¿no? Porque el MAS llega, Santa Cruz llega a sus provincias, llega en diferentes lugares. O sea, y otra cosa más, nos estamos Exacto. olvidando, un detalle importantísimo, Gregorio y Jorge Luis, es el tema que el MAS ha competido con más de 200 alcaldías, 220 alcaldías, o sea, en esta competencia electoral. Y en Y la eso es actualidad es la muchas segunda cosas. fuerza, ¿no? Es la segunda fuerza. Exactamente, o sea, estamos hablando que tenía 220 alcaldías a su favor para el trabajo de campaña, que es totalmente legítimo. O sea, creemos y Claro, Comunidad Ciudadana no tienen un pinche concejal, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso es así un es. gran, eso ha sido determinante también. Jorge Luis, ¿cómo estamos con tiempos Sí, y bueno, tu agradecerles ambos percepción? por su presencia, sobre todo a José Orlando por estar presente otra vez en Epicentro. Lo vamos a comprometer seguramente para una próxima sesión y conversar como siempre y escuchar sus valiosas opiniones. Gracias, José Orlando, por estar en nuestro programa. Gracias, José Luis, gracias, Gregorio, y hasta la próxima. Muy a gusto, porque aquí el tiempo se nos va volando y uno no se da cuenta de que el tiempo pasa. Correcto. Gracias, Gregorio. Nos estaremos encontrando en 7 días con un nuevo Epicentro. Y para cerrar, como siempre acostumbramos, voy a compartir con ustedes las caricaturas que han caracterizado estos 7 días, que también nos ilustra mucho de lo que está aconteciendo en el país de manera muy clara, ¿no? Esta caricatura de Abecor nos muestra a Luis Arce, el próximo presidente de Bolivia, próximo presidente elegido constitucionalmente de manera democrática, victorioso, totalmente victorioso en su mejor momento. Arce aparece ahí en el arte de Abecor con la mano en alto, reflejando su mejor momento. Y la otra caricatura de Javier Menchaca, que nos muestra lo que ha sido la figura distópica del líder Pumari, ¿no? Pumari, que ahí lo vemos luego de la convocatoria que hizo para estar presente en Potosí, donde retó a la gente que lo acosaba por redes sociales para que se presenten y se lo digan frente a frente, y la gente estuvo ahí presente. Y miren lo interesante que es esta caricatura, porque no solo nos muestra la figura de Pumari, tenemos huevos que le llegaron, verídico, los tomates que están por abajo también le llegaron. Y vean más atrás, tenemos un cinturón que dice Camacho, y algo que lo acompaña, ¿no? Que es una cadena que simboliza que él era el llavero, ¿no? Como el llavero, como simbolizando, como mostrándonos que era el llavero de Camacho. Esa es la figura distópica de Mari, que también Dura. estuvo presente, sí, en estos 7 días. Por supuesto, muy dura la imagen. Bueno, muchas gracias a todos por vernos una vez más. Gracias, José Orlando. Gracias, Gregorio. Nos estaremos encontrando en 7 días con Epicentro. Por favor, a los que están viéndonos, no olviden suscribirse al canal para estar siempre en contacto. Gracias.